noches a todos, todas, todes. Bienvenidos a una nueva microminga. Las micromingas son momentos dentro de la Minga, que es una feria editorial independiente que se hizo en el 2019, y estas micromingas son como pasos hacia una nueva, que esperemos que sea pronto. Es llevada adelante por la Biblioteca Salceda, por la Librería La Bullanga, porque conformamos parte de la Minga, y por el Club Ferrocarril Sud. Estamos muy contentos de que estén acá, muy contentos de que haya venido Pablo y que traiga esta charla. No mucho más que eso, así que nada, les dejo con Pablo. Gracias. Bueno, para arrancar, gracias a todos por venir. Un sábado a la tarde, llegarse. Y me voy a... primero me atajo. Esta es una charla de un artista. No soy historiador, no soy sociólogo. Soy un artista que lo que va a hacer ahora es tratar de armar una especie de collage. El retraso del campo abierto le puse pensando que el campo abierto, y ahí va la primera metáfora, es el arte. El arte es un campo abierto donde entramos todos, donde cualquiera puede entrar, no hay tranqueras. Contrariamente a lo que dijo Hernández en el Martín Fierro, que dijo muchísimas maravillas y todas sirven para reinterpretarlas y releerlas, yo no estoy de acuerdo con eso de que no pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar. Me parece que pinta quien tiene ganas, y en el pintar se aprende a pintar, ¿no? Pero lo que hay que arrancar es a pintar. Y lo mismo nos pasa con el leer. Yo creo que el leer nos sirve para releer, porque a medida que vamos asumiendo cosas, vamos cambiando y tenemos distintas lecturas a partir de que pasa el tiempo de lo mismo que hemos leído. Quiere decir que el texto puede cambiar en la medida que uno lo pueda leer distinto, en la medida que uno amplíe su horizonte. Como dijo Palito recién en la presentación, y alguien preguntó en algún momento, escribí una décima alguna vez por el tema del lenguaje inclusivo que tantas incomodidades causa, que dice: suelo saludar a tuites, a todos, todas y todes, aunque algunos incomode y no acepte mi convite. Guarda que no necesites enancarte en mis aprontes, montes el pingo que montes. Pasate, bueno, bienvenido, estamos arrancando. Luis. ¿Cómo va? Pablo. Hola, bien. Buenas tardes. Gracias por venir. Arrimate cerca, no tengas miedo. Que a vos mejor. Arranco de vuelta con la décima, para así la cierro. Me importa decir esta décima porque después quiero retomar el tema de las décimas con la metáfora de la boleadora. Háganme acordar y encáucenme si me disperso, porque soy muy de irme por las ramas. La décima empieza así: suelo saludar a tuites, a todos, todas y todes, aunque alguno se incomode y no acepte mi convite. Guarda que no necesites enancarte en mis aprontes, montes el pingo que montes, de la siembra se cosecha, y solo cerrando brechas se agrandan los horizontes. Cohen, el poeta norteamericano, el músico, decía igual que de las fisuras aparece la luz, ¿no? O sea que nosotros lo podemos reinterpretar en criollo, que de la grieta aparece la luz, porque la grieta hace que podamos ver más lejos. Así que vamos a reivindicar también la grieta. El horizonte. Planteé todas las cosas que planteé, yo las planteé como metáfora. Espero que nadie haya venido con entusiasmo de que yo voy a explicar la zanja de Alsina, porque la zanja de Alsina más o menos todos conocemos lo que es, y la voy a usar como metáfora: la zanja de Alsina, la siembra directa o el horizonte, la línea del horizonte. Esta charla es la segunda vez que la doy. La tengo armada en la cabeza hace mucho tiempo. La armé hace 40 años, fácil, cuando después de la guerra de Malvinas, yo tenía 23 años, un compañero de Huer se quedó sin trabajo, yo había andado en el 80 de a caballo por La Pampa, en el 78 lo había conocido a Huerchulo en Buenos Aires, y quedé que lo iba a visitar,
y me fui de Las Flores a caballo hasta La Pampa. Cuando llegué a Quehue, cerca de Hacha, era la zona de los montes de Caldel. Los montes de Caldel eran montes en serio. Yo me había llevado para leer, tenía que llevar un solo libro, digo voy a llevar un libro que si no lo leo en esta no lo leo en ninguna, y me llevé Quijote. Mi vieja me lo había separado en dos partes, lo llevaba en las maletas, y anduvimos varios meses, y a caballo, cambiando mansos por potros, trabajando en estancias. Yo tenía 20 años, 21 en el primer viaje, 23 en el segundo, en el medio hice un montón de viajes, pero cuando nos entramos en los montes de La Pampa, yo hacía poco que había leído el libro de Mansilla, La excursión de los indios ranqueles. Creo que es un libro fundamental para entendernos, que hay que leerlo. Creo, aparte de que es un libro que está muy bien escrito y hoy se lee como un libro moderno, creo que hay cosas que están dichas ahí que no las dijo nadie de otra manera. Yo hubiera querido que Panguitrus, que Mariano Rosas hablara él, pero por lo menos lo podemos sentir hablar por Mansilla. Con respecto al horizonte, antes que me vaya más, esta charla la di en Olavarría, en una escuela un poco más armada como taller, en escuelas de arte, de estudiantes avanzados de arte. Hubo 150 chicos de sexto año de los secundarios. Y lo primero que les dije fue, ¿ustedes saben lo que es la línea del horizonte? Silencio sepulcral. A veces se sabe lo que es la línea del horizonte, pero empieza la charla y el tipo que está de barba y gorra vasca, porque no me saqué la gorra en la charla esa, te dice qué es la línea del horizonte, te quedas callado. Una chica dijo que era la línea que separaba el mar del cielo. Y alguien más repitió algo parecido, y yo pensé, qué cosa, ¿no? Que estemos en Olavarría, a 400 kilómetros del mar, y no veamos el horizonte de Sierras Bayas, o el horizonte Entonces hice este ejemplo. Casi todos tenemos algo parecido a esto, una plaquetita así, y si la tenemos acá, vemos la superficie que podemos decir de la Tierra, ¿no es cierto? La superficie plana. Y si la tenemos acá, vemos la superficie del cielo. ¿Qué es lo que hacemos cuando somos chicos y dibujamos? ¿Vieron los chicos jardín de infantes que dibujan el cielo acá arriba con las nubes? Ahí va, ya hice acá. Y la tierra acá abajo y la casita, ¿no? En el medio no hay nada. Está el cielo arriba, el techo y el piso. Entonces les digo, bueno, tengan esto acá, algunos si lo quiere hacer lo puede hacer, y empiecen a subir hasta que ustedes no vean ni el suelo ni el cielo. ¿En qué momento ven una línea? Le digo yo. ¿En qué momento ven una línea? Entonces empiezan a subir, empiezan a subir y de golpe dicen acá. Sí, acá veo una línea. Entonces, ¿la línea de horizonte qué es? Es una línea que está siempre a la altura de mis ojos, porque si yo me pongo acá, sigue siendo una línea. Si yo me pongo acá, sigue siendo una línea. Si me subo arriba de un molino, sigue siendo una línea, siempre y cuando la tenga a la altura de mis ojos. No a la altura de la dirección de la mirada, porque si yo hago así, la línea del horizonte no está ahí, salvo que yo haga esto, ¿no? A la altura de los ojos, de la mirada. Y es una línea que es como la línea de contorno cuando dibujamos. Es una línea abstracta, no existe la línea del horizonte. Porque si yo estoy viendo la línea del horizonte en aquellos montes que están allá, es como veo el arco iris. Voy hasta allá y está más allá, ¿no es cierto? No hay posibilidad de alcanzar la línea del horizonte, agarrarla y decir, acá está la línea del horizonte. Vos lo sabés bien. Siempre está más lejos, ¿no? Cuando vas de caballo te encargo, porque, y sobre todo en enero en La Pampa se te hace larguísima la última legua. Bueno, ese es una metáfora que sirve para caminar, buscar esos horizontes. Lo que pasó, y es el primer disparador, es que cuando estudiamos Bellas Artes te dicen siempre que los primeros pintores que vinieron acá, formados a la europea, dijeron, esto es una cagada, esto no se puede pintar. Si no hay faceta acá. Los tipos estaban acostumbrados a que las cosas se hacían por superposición. O sea, esto está adelante porque tapa esto que está atrás, ¿no es cierto? Y como tenés montañas, es facilísimo. Esto está adelante porque esto te lo corta. Entonces, bueno, no hace falta que lo dibujo. Yo dibujo una montaña, dibujo otra atrás,
y la superposición nos marca la profundidad del espacio. Pero eso de que sea solamente una línea de horizonte no va. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo representamos? Sin embargo, después se representó, pero antes de representarlo se lo etiquetó. Y ahí hay algo que es nuevo, ¿no? Es esa famosa frase que tanto nos inquieta, que dice: el lenguaje crea realidad, ¿no? Y en realidad no es que el lenguaje crea realidad, sino que nosotros vamos creando la realidad a partir de que mencionamos algo, ¿no? Por eso también es interesante el tema del lenguaje inclusivo, porque cambia la situación. Y incluso, ¿por qué nos incomoda tanto el lenguaje inclusivo? Nos ha avanzado terriblemente el inglés por todos lados, está lleno de, salimos a la cuadra y la mayoría de los negocios tienen menciones en inglés, y eso no nos incomoda tanto. Nos incomoda a veces cuando empezaron a aparecer los festejos de Halloween, empezaron a aparecer un montón de cosas en las redes diciendo: pero carajo, ¿qué Halloween, si podemos marcar el día de la tradición o esto que lo otro? Pero eran los chicos los que estaban creando y jugando con ese imaginario. Nosotros, tomando Coca-Cola y vestidos de blue jean, decíamos: pero ¿por qué se dejan colonizar, carajo? Bueno, entonces se etiqueta esa línea de horizonte y se le pone el desierto, ¿no? Esto de acá para adelante es el desierto. De Yapa Sarmiento lo firma cuando dice: en un lugar tan extenso no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, porque lo que más le incomoda a Sarmiento es el nomadismo, que la gente se mueva, ¿no? Y las tribus que andaban de una punta a la otra, que son previas además a las divisiones políticas que la mayoría la digita Inglaterra, del Virreinato del Río de la Plata, tienen un concepto de la propiedad que es así: este poncho es mío, esta gorra es mía, este toldo es mío. Pero esto, el espacio, no, el espacio de todos. Yo voy, paso, sigo, vengo, está bien, acá están tus toldos, yo voy a pedirte permiso si paso por tus toldos, yo voy a llevar, pero el espacio es de todos, que es la única manera en donde se puede ser nómade. Si el espacio es de todos, si nos vamos a mover, yo tengo que poder pasar. Si yo alambre y cierro una traquera de un candado, cagamos. Bueno, yo creo que se le llama el desierto, que no era desierto, porque era una manera de que si era desierto se podía colonizar más fácilmente. De la misma manera que se dice que, pero no me voy a adelantar. Arranco entonces con esa metáfora de la línea de horizonte tenida la misma manera se llama hidrovía del Paraná. Cambiamos mucho de nombre, pero bueno, más o menos por ahí. Es fácil sacarlo cuando le hidrovía, ya no es más el Paraná. Bueno, bueno, ahí está, y la semilla y ta. Yo les digo una cosa: el que quiera pararme, interrumpir, agregar algo, es un diálogo esto. Vamos a intentar hacer también un diálogo al final, pero el que quiera agregar su pincelada, bienvenida. Yo quiero empezar, quiero imaginar los caminos laterales, ¿no es cierto? ¿Cómo a ese desierto se lo pudo acceder de muy distintas maneras y se lo pudo llegar a pintar también? Y después quiero mostrar un poco algunas pinturas que todos ustedes conocen, pero las que se hicieron con cierta intención política, todas se hacen con intención política, pero ¿cuáles son aquellos artistas, para mi manera de ver o de mi sensibilidad me atraviesan, que tal vez no estaban pensando hacer arte, sino contar ciertas cosas que los conmovía y que con el tiempo y a fuerza de esperar, ¿no? Lograron un reconocimiento? Y hablando de eso, quiero también empezar por traer acá un artista que tiene que ver mucho con Las Flores y tiene que ver mucho más con Tandil todavía. Las Flores es importante porque nació en Las Flores y siempre lo dijo, hijo de ferroviarios. Me contó una vez que fue a Las Flores porque le hicimos un homenaje y
y dio una charla muy linda en un lugar muy cerca de donde él había nacido, me contó que cuando era chico el padre lo llevó una vez a la estación y en la calle Avellaneda, que va, es una calle ancha, que en ese momento era de tierra, que va para lo que era la comisaría vieja, de la estación de tren a la comisaría vieja, él vio unos milicos de a caballo que venían arreando unos crotos que los llevaban presos, de la estación a la comisaría. Y a él eso lo conmovió muchísimo, ¿no? Porque esa imagen de tropa, de milicos arreando crotos que venían con sus monos al hombro, rumbo a la comisaría. Yo a veces pienso que las experiencias son muy difíciles de transferir, ¿no? Lo que uno sintió frente a determinada cosa es difícil de transferir. Si uno le dice a un hijo o a un amigo, no fumes porque eso te caga la vida, mira que yo fumé, no lo capta. O sea, vos lo viviste, a vos te cagó la vida, no dejalo que él haga su historia, qué sé yo. El problema, o lo interesante de eso, es que a veces las experiencias sí se pueden transmitir cuando se convierten en obras de arte, en obras, en cosas tangibles. Porque yo creo que este señor que vio eso que yo digo, que se llamaba Hugo Nario, cuando se cruzó con Beppo, algo de esa experiencia que él tuvo le hizo clic. Porque ¿por qué él, cualquiera de nosotros pudo haberse cruzado con Beppo y haber charlado 2 palabras y seguir viaje? Pero él no, él paró, dijo, no, pará, acá hay una historia, esto me interesa, esto hay que trabajarlo de otra manera. Habló con Beppo y él cuenta en un momento, en alguna de las ediciones del libro, que sintió en un momento que no sabía si era él el que croteaba y Beppo el que escribía, o Beppo el que escribía, bueno, esa cosa de transferencia entre ambos. Cuando lo hizo Nario, yo creo que lo hizo porque tenía la necesidad absoluta de hacerlo, ¿no? No pensó qué iba a pasar con eso. Pero hoy, y si nos lo ponemos a pensar un poco, supongo que me van a dar la razón, yo creo que la palabra croto está puesta en valor gracias al Beppo de Hugo Nario. Cuando yo era chico, estábamos en Pehuajó, fin de la década del 60, yo cumplí 10 años en el 69, y pasaban crotos todavía, pasaban crotos caminando por ahí. No eran crotos de vía, eran crotos del campo, pero me acuerdo que mi hermano Ignacio, que vive acá, le dijo una vuelta a uno, vos sos un croto, él tendría 3 años, 4 años, estaba un hombre barbudo, y después lo agarró alguien grande y le dijo, no se le dice croto, se le dice caminante, se puede ofender el hombre, no se le dice croto. Croto era una mala palabra, croto era una cosa despectiva. Y hoy croto no es una cosa despectiva. Hoy el croto está ligado a un impulso de libertad, a montones de cosas. Y eso que hay una parte que nos olvidamos, y es porque pensamos siempre en la necesidad del croto, el que quiere subirse y salir al camino. Y nos olvidamos de la parte que tiene que ver con la necesidad de los chacareros. Los chacareros, toda la cosecha se hacía a mano, la gran mayoría. Y los chacareros necesitaban de golpe y porrazo, por 10 días yo tenía un cuadro de maíz, y de golpe los necesito a todos ustedes que me junten ese maíz, ya. Porque el maíz se va a pasar, porque viene el agua, porque no se va a poder entrar, porque lo que sea, tengo que echarle los chanchos, porque el rastrojo lo necesito, todo. Yo necesito 10 días que todos ustedes junten ese maíz. Pero a los 10 días necesito que se vayan, porque yo no tengo para darles de comer. Yo no les puedo dar más trabajo, te tienen que ir. Entonces, el peón golondrina, el croto, por algo, José María Croto, si es que hizo ese decreto, que no se sabe si es una leyenda, una construcción o realmente es así, yo creo que debe ser así, o por lo menos es lindo sentir que es así, que los ferroviarios le decían, anda, que viajás por Croto, subite al techo y móvil. Pero bueno, estaba esa otra necesidad, y con la caña de azúcar pasaba lo mismo, y con la juntada de manzana en el valle pasaba lo mismo, o sea que los tipos tenían que irse de la línea sur al norte, arriba de esos trenes urgentes. Un día, digo, esto no puede haber pasado solamente acá, porque es lo mismo que las campañas del desierto. Las campañas del desierto fueron en Estados Unidos y acá, más o menos en la misma época, porque aparece
el Remington a repetición en ambos lados, que es la manera de terminar con todos, y aparece justamente la necesidad de tener vacas más gordas porque aparecen los barcos frigoríficos y se puede llevar Hacienda entonces dicen, bueno, vamos a terminar con esto y se hacen las campañas del desierto. Lo mismo pensé con el tema de los protos, y un día googleé, gracias a San Google que nos abre tantas puertas, y encontré fotos de Estados Unidos, del oeste de Estados Unidos, repletas de juntadores y trabajadores golondrinas arriba de los techos de los trenes. Suceden estas cosas. Bueno, no me tengo que ir a... Céntrenme en lo que tengo. Sí. ¿El decreto de Croto de qué año es? Mirá, no sé de qué año es, pero otra de las cosas que pinta es esto Me dice Pablo de los 30. Claro, bueno, los años 30 es donde pasa todo esto, un poco antes también. Estamos ahora cumpliendo 100 años, el año pasado y de los fusilamientos de la Patagonia. Y son momentos de mucha... bueno, en el 17 había sido la Revolución Rusa, hay mucha inmigración, hay mucho hambre. Otra de las cosas que desmonta esto, y junto con, por eso quiero nombrar ahora a otro escritor, yo creo que Kenario, volviendo a esto, son las lateralidades de la literatura, del arte, que se van por caminos. Es como si yo dijera, bueno, voy a ir a Las Flores, pero en vez de ir a Las Flores por la ruta 30, por Rauch, me voy a ganar por Iraola o me voy a ganar por De la Canal y voy a ir viendo, buscando. Hay otros caminos, no son solamente los caminos centrales, ¿no? El canon o la cosa artística siempre está centralizando y es como que se le echa leña siempre al mismo fuego, entonces el otro fuego se apaga, pero gracias a los misterios del entusiasmo de la gente, de las cosas, de las historias que corren por rumbo paralelo, porque la realidad es que el consumo artístico, la gente que va a arte es una cosa muy limitada también, y hay otros montones de maneras de hacer arte o de contar historias. Hay otro hombre que en el año 78 encuentra que tiene un vecino en una chacra que él cuidaba, una chacra que era de él, un vecino la cuidaba, un viejito, y un día se pone a conversar al hambre de por medio, porque se le había escapado un perro, no sé qué, y el viejo estaba medio sordo, pero tenía 80 y algo, casi 90 años, y lo escucha hablar y se da cuenta que había otro nario, hizo clic inmediatamente. Se llamaba Capdevila de Tapalqué. Él escribe los cuentos del caminante, que son recopilaciones de Sengo Valladares, que era el hombre ese que estaba ahí. Sengo Valladares es una mina de oro, ese libro es extraordinario, es la verdadera voz de Don Segundo Sombra, porque ese era él el que lo cuenta. Es un libro de difícil lectura porque Capdevila lo copia textual, le copia los paros, ¿viste? Es difícil, pero cuando te metes en el libro, cuando entras en los cuentos de Valladares y él te cuenta cómo iba a juntar maíz, cómo llegaba en épocas con caballos prestados, cómo iba a cuidar puestos, le decían el cuis quemado, él mismo se reía porque era peticito y morocho. Bueno, es una maravilla ese libro. Hay 2 ediciones. Sí. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Los Cuentos del Caminante o Cuentos del Caminante. Hay una edición de Capdevila. Capdevila es el hijo de un historiador de Tapalqué, era el dueño del diario. Yo en el 2004 fui a atar una diligencia a Tapalqué y fui a visitarlo, me atendió como los dioses y me habló maravillas del libro. El viejo Capdevila, el padre de ese, tiene 4 tomos de historia de Tapalqué, que arrancó escribiendo la historia de Tapalqué y escribió la historia del país. Porque claro, si vos te decís voy a escribir la historia de acá, pero te vas. Pero lo bueno que en este libro, Capdevila, que tiene otro libro que se llama El habla paisana, que es muy lindo también, le siguió el tranco a Valladares. Ustedes díganme cómo vamos el horario, porque por ahí tenemos que pasar de la horizonte a la zanja así. Nada, son cuentos que no son cuentos, son historias
que nos hablan de nosotros muy distinto al que nos contaron, porque nos estaban contando siempre que éramos el granero del mundo en ese tiempo. Y Seco Vallarades y Beppo te cuentan que trabajaban por la comida y que había que irse y que no había, y que además armaban una ranchada con 4 chalas, o sea, era chala. Cuando llegué acá, viste que uno encuentra los que me separado para otro tipo que es extraordinario es este, Luis Iglesias. Luis Iglesias fue un maestro rural que escribió, fue maestro rural en los años 40, terminó inspector. Este es el diario de ruta y es el diario de él como maestro. Él les hacía a los chicos hacer un diario. Él era de una escuela por la zona de Vicente Casares, era zona de Tambo, zona muy pobre, en el 40. Les hacía hacer un diario y dibujar. Todos los días tenían que dibujar las cosas que hacían. Y esa antología de sus trabajos de los chicos se llama Viento de Estrellas. Bueno, ahí te cuentan una familia, por ejemplo, que salía de Vicente Casares todos los años y se iba a juntar maíz a Ale, cerca del 25 de mayo y Bolívar, la estación Ale con H, hay una estancia con un castillo ahí también. Sí, sí. Bueno, y se cuenta que iban en una jardinera y dormían abajo de la jardinera y cuando llegaban tenían que cortar chala para hacer el quinchito donde dormían, era un matrimonio y una hija, que la hija iba ahí. Viento de Estrellas se llama Bueno, escritores que están fuera del canon, ¿no es cierto? Fuera de lo que conocemos, pero que nos hablan que esa Argentina, que la conocemos como el granero del mundo, había mucha guita y se hicieron todos esos castillos, como el de Gaña, como todos esos castillos, pero los puestos eran de adobe. Cuando en los puestos Molina Campo dibuja que están sentados en una cabeza de vaca, no es porque era folclórico que se sentaban en la cabeza de vaca, es porque no había asiento, porque no había una silla y cuando dormían en el recado, dormían en el recado porque no había cama. Y eso, por lo menos, a lo que yo lo vi, hasta el año 70, se veía muchísimo en las estancias. Piso de tierra en los puestos y en las estancias, en los chalés, otra cosa. Entonces, del relato oficial de que la Argentina de 1910 era el granero del mundo, sí, mandábamos muchas cosas afuera, pero para acá era otro cantar. Hablando de, yendo para atrás y, digamos, hasta ahí planteo lo del horizonte, ¿no es cierto? El horizonte es una línea que no existe, pero es el paisaje nuestro, ¿no? Aparecen algunos pintores que ahora vamos a ver también imágenes que seguramente conocen a todos, pero está siempre el problema de la frontera, ¿no? Está siempre el problema del otro. Arranca en tal vez, y hay 4 gauchos. Yo quiero dejar esto planteado para irlo contando después y perdónenme en el desorden. Los gauchos de la literatura argentina, los gauchos de la gauchesca son como los 3 mosqueteros. Vieron que los 3 mosqueteros eran 3, ¿no? Athos, Porthos y Aramis. Pero eran 4 porque falta D'Artagnan. Bueno, los gauchos de la literatura argentina son 3, pero son 4. Los 3, digamos, más puestos son el Santos Vega, el payador, que es el más mítico de todos, el que pierde la payada con el diablo, ¿no? De la zona del Tuyú. Después viene Martín Fierro y después viene Don Segundo Sombra. Hay un cuarto, pero lo vamos a dejar para el final. Hay un D'Artagnan también. Hay diferencias muy grandes entre el Santos Vega, que es el payador y que parece que está todo bien hasta que lo gana el diablo. Martín Fierro es un personaje dramático muy fuerte, ¿no? Hay una charla en YouTube que se llama Deriva de la Pesada, del escritor chileno Roberto Bolaño, que habla de la literatura argentina y dice que el Martín Fierro es una novela genial, que como poesía no le interesa, pero me parece que es algo que se lo robó a Borges. Pero está bueno eso de que como novela es genial. El Martín Fierro es algo que recontra sucedió, que se puede replantear muchas cosas,
porque volvamos a lo mismo, lo interesante de la literatura o del arte en general es que se pueda reescribir, repensar, recuestionar, volver a disparar otras cosas, y eso el que lo sabía muy bien era Borges, porque lo hizo permanentemente. Y a mí hace poco se me ocurrió algunas cosas con respecto a Hernández y el Martín Fierro, ¿no? El Martín Fierro se cumplen 150 años ahora de su publicación. Se publicó en dos partes, 1872 la primera y la vuelta en el 79. Hay quien dice en Ayacucho que encontró el personaje que dio origen al Martín Fierro. Todos los que escribimos alguna vez un cuento, escribimos una décima o pintamos, sabemos que los personajes son disparadores. Vos podés conocer a alguien en la calle y te da ciertas ideas, qué sé yo, pero después construís otra cosa. Yo creo que puede haber existido un Melitón Fierro, no digo que no, pero en realidad existieron montones de Martín Fierro, o sea, montones de paisanos que fueron encontrados un día atrapados en una pulpería y llevados a pelear a la frontera, ¿no? De hecho, antes estuvo la Guerra del Paraguay y la Guerra del Paraguay se fundó con levas. Hace poco, leyendo no sé qué diablos, me encontré con que la leva es una cosa antigua de la España medieval y seguramente de toda la Europa, que eran los señores feudales, en determinado momento armaban una guerra con el vecino y decían a los campesinos, vengan todos, vamos a pelear, ¿viste? Y está también ese mito del gaucho Gil, que también es muy interesante, que un día uno dijo, no, yo no peleo más, pero te vamos a cagar degüéllenme, yo no peleo más. Porque la realidad es que vos estabas en tu rancho y venían estos y terminabas peleando con estos. Las ideologías las ponían los otros, o sea, el cuerpo había que ponerlo, a algunos elegirían la batalla que asumían, pero otros no. Y con respecto a la frontera, es evidente que no había mucha... Después el Martín Fierro, en la segunda parte, aparece Fierro diciendo los consejos y dice los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, que es más o menos la estrofa más conocida. Yo hace 15 años que hago un unipersonal del Martín Fierro y converso mucho con los alumnos y los docentes cuando termina, bueno, pero esa es, cuando yo digo ese verso todos lo conocen. Sin embargo, el Martín Fierro me parece que se resume en la sextilla que dice: tuve en mi rancho en un tiempo hijos, hacienda, mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera y qué iba a hallar al volver, tan solo así la tapera. Esa es la historia, esa es el nudo de la historia de Fierro. Fierro está bien, lo agarra, miren lo que maravillosa la sextilla, ¿no? En una sextilla está introducción, desarrollo y desenlace, en 6 versos. Y otra cosa que tiene genial Hernández es saber que la historia la tiene que contar en octosílabos, porque el octosílabo es lo que va a hacer que la gente no se lo olvide, porque libros había pocos, pero lectores había menos. Entonces había un pulpero que leía y 20 personas que escuchaban, pero después se iba con ellos. Eso. Bueno, en el Martín Fierro, en la ida de Fierro en el 1872, está planteado el tema de la frontera, y Fierro, contradiciendo a lo que va a decir después, pelea con sus hermanos, porque analicen esto. A Fierro lo caga el juez de paz primero y el comandante segundo. El juez de paz... Zumblar. Zumblar. Sí. Policarpo Vera era el que peleó con... Policarpo Vera, el que peleó con Fierro. Bueno, vamos a... Sí, eso es así, y hay montones de especulaciones al respecto. Yo voy a hacer los 4 acuerdos, que no hay que hacer especulaciones, pero bueno, a mí me interesa todo esto en base a que puedo sacar conclusiones de mis conclusiones, ¿no? Que son tan subjetivas como las de cualquiera. No pretendo, solamente quiero ponerlas en común, porque como decía al principio, todas estas son lecturas de mis andadas a caballo primero y en moto después, que horas y horas y horas de manejar en la ruta o de tranquear en una primera época a 10 leguas por día y en una segunda época a 50 leguas por día, ¿no? A 50 kilómetros desde a caballo y a 500 en la moto. Pero gracias al Martín Fierro y gracias a la animación de jineteadas y gracias a mi trabajo de payador,
recorrí gran parte del país y las cosas que uno encuentra son más o menos las mismas. Decía que Fierro peleó con sus hermanos porque Fierro pelea con el negro, con el gringo y con el indio. Todos sus pares de clase. No pelean ni con el juez de paz ni con el comandante. El comandante le saca el caballo, le saca el morro, lo peor que puede hacer. Y además lo humilla porque le dice, yo te lo saco porque le voy a enseñar a comer grano. Quiere decir como diciendo, hermano, vos a tu caballo ni siquiera le has enseñado a comer grano. Yo he vivido en escuelas rurales, que tengo un caballito de palo que es el coso, y cuando el coronel le dice, este caballo no es para un gaucho pobre, los chicos te miran así, te miran, o sea, es una parte de un dramatismo increíble de la historia. Lo que cuenta, y ahora volvemos para atrás, lo que cuenta Mansilla en su viaje a los indios ranqueles, cuando lo va a ver a Mariano Rosas, y lo va a ver porque Mansilla tenía un quilombo con el presidente, con Sarmiento, y entonces dice, me voy a la frontera y chao. O sea, él era jefe de fronteras en San Luis, en Córdoba, perdón. Y baja derecho, hice ese camino en moto, es una cosa de loco, bajar de San José del Morro a Lebucó, a donde está el enterratorio de Mariano Rosas. Está bien, yo soy carne fresca para todo eso, a mí se me pone la piel de gallina, pero llegué al médano que tenía que llegar a Lebucó y se me cayó la moto y no la podía levantar, y yo le digo, este no quiere que yo vaya, entonces me volví para atrás, no encontraba los guantes, me había olvidado los guantes en el médano, entonces volví a buscar los guantes, dije, no, este quiere que vaya, fui para allá. Bueno, Mansilla vaya y se encuentra con un cautivo. Las historias de cautivos, conocemos más las historias de cautivas, ¿no? Porque fueron mucho más trágicas. Ahí cuando después lo saqué porque dije, este cuadro que sí que no me gusta quedó presentado. Hay un cuadro de Ángel de la Valle que es La Vuelta al Malón, ¿no? Conocida como La Cautiva, pero en realidad es La Cautiva, Sí, pero es La Vuelta al Malón. Sí, es La Vuelta al Malón. Como La Cautiva, Claro, pero... Claro, es La Vuelta al Malón. Bueno, ese cuadro se pinta en 1892 para festejar, por encargo, para festejar los 400 años de la conquista de América, y lo mandan a Estados Unidos, que van a hacer una gran exposición para festejar la conquista de la llegada de los españoles a América en 1892, de 1492. Y ese cuadro, cuando lo miramos, lo que nos dice es, señores, acabamos de matar a todos estos tipos porque miren lo que hacían, nos robaban los objetos sagrados y las mujeres. Bien, hacía 400 años que todos los blancos venidos de Europa arrasaban con los objetos sagrados de los nativos y con las mujeres. O sea, la cortamos al verde y la mandamos allá, lo hicimos, lo pintamos, lo tenemos en el museo, en el Museo de Bellas Artes. ¿No querés mostrarlo? ¿No querés Sí, mostrarlo? Bueno, se le escapa una vez, vieron que está el tema de las cautivas en los toldos, es un tema que se usa permanentemente para justificar y para cuando estaban juntando dinero para hacer la campaña del desierto, más para atrás. Ahí está, ese es el cuadro. Bueno, acá viene una chica blanca y acá hay cosas de una iglesia y eso. Al respecto de eso, no lo puse ahora, pero hay una foto de Seferino que todos debemos conocer con el salesiano con el que va hasta allá. Y en vista de lo que conocemos ahora de la relación del sacerdocio con los niños, esa foto es otra cosa. Te hace temblar el verla, ¿no? Porque tenemos otra lectura de esa foto. Pero bueno, además eso fue una cuestión de que también había que dejar en claro eso. O sea, sí, los matamos y eso, todo, pero ahora los estamos cuidando. Y además los bautizamos y este va a ser santo y lo llevamos para allá. El nieto de Calfucurá, que no tuvo opción, el padre que darlo, ¿no? Que también está ese mito de que fue a la escuela con Gardel, que hubo un concurso de canto en la escuela y ganó Seferino. Ya sé que es un mito, pero tan lindo.
Cuando hacemos mito A ver si mito. lo hacemos bien. Bueno, esto también es un mito. Además, fíjense, el que escribió bastante sobre esto y le encuentra un montón de cosas es el pintor Santoro. Pero bueno, van por un humedal, ¿no? Van cruzando un pantano, entre comillas, van chapaleando agua. Bueno, la realidad, y ahora me tengo que concentrar un poquito porque si no me disperso mucho. Les decía, alguien lo cuenta, alguna vez, creo que es Racero, no me acuerdo bien, que llegan con las cautivas, 8 cautivas que habían liberado de Vinotoldos, y dicen que al día siguiente las repartieron entre los soldados, con el acuerdo de ellas, dicen, ¿no? ¿Cuál era la posibilidad de acuerdo o desacuerdo que podían tener? También es fácil imaginársela, ¿no? O sea, salieron de ser esclavas en un lado para ser esclavas en el otro. Y en realidad, si analizamos un poco, mirándonos en el espejo con cierta certeza, en el siglo XIX eran pocas las mujeres que no estaban sometidas, estaban todas, pero digamos a un nivel de esclavitud. ¿Cuál es? Y después hay otro cuadro que tenemos que ver, que es el de Calier. Cuando diga. Dale, ponelo. ¿Cuál? Bueno, pero no hay muchas historias de cautivos. Yo les quiero contar 2 historias de cautivos para... No, ese no. El de León Calier. El de que está el paisano del Chiripá. Al lado de... ¿No lo bajé? Ahí está. Bueno, este es un cuadro muy conocido. León Calier, un pintor francés. Creo que había nacido en Río de Janeiro. En Brasil. En Brasil, sí, en Brasil. Pero bueno, era de ascendencia francesa. Tiene cosas extraordinarias. Bueno, mirá, ahí está clarito, no se ve la cadena y la bola, ¿viste?, de los presos que tiene la mujer, pero sí se ve si la miramos un ratito. Él, mirá las pinchas que tiene, ella tiene 2 trapos y está descalza. Descalzas estaban todos, y salvo, podemos saber algunas cosas de Molina Campos, y Molina Campos no tiene personaje descalzo, porque Molina Campos trabajaba para alpargatas, entonces todos tienen alpargatas. Pero él tiene la salida agarrada de las riendas, o sea, él tiene la libertad agarrada de las riendas, él está de a caballo, ¿no? Él está de a caballo, con espuelas, bota de potro, la bota de potro es muy poco más que estar descalzo, pero sirve por lo menos para no espinarse, para no sudarse, y tiene cuchillo, y bueno, pero tiene el caballo, ella está trabajando, y está atada a ese mortero, ¿no? Él en la chamulla, ella trabaja. Bueno, ahí está planteado todo lo que nosotros, o sea, nunca lo vimos con esos ojos. Nos ayudan a mirarlo con esos ojos, a hacer esa lectura, lo que las mujeres nos han puesto sobre la mesa, ¿no? El feminismo nos ha puesto sobre la mesa toda esta cuestión, pero ahí está tal cual, ahí está totalmente relatada. No hay posibilidad de que ella se vaya de ese rancho, salvo que él se la lleve en ascas, ¿no? Y para hoy pensaba en eso, anoche pensaba en eso, y me acordaba de la película de Fellini, La Estrada. No sé si recuerdan La Estrada con Giulietta Massina. Giulietta Massina se engancha con él, que es un andariego, y él tiene una especie de motito con una lona y la lleva. La lleva hasta que se cansa. El día que se cansa, la deja dormir y se agarra la motito y se va a la miércoles. Y es lo mismo que va a hacer este paisano si la alza a ella y se la lleva. Capaz que, no sé, pero capaz que a los 2 o 3 días la deja. Es un problema de él. O sea, él es el que tiene los medios, porque tiene el caballo agarrado en las riendas. Estamos hablando de 40 años antes de esto, de cualquier forma. Balier, Sí. Yo por eso... antes de 1890, estamos hablando de... No, por supuesto. Antes de 1850. Sí. No, por eso analicé de movida, que son todas cosas de las que yo siento y que yo las mezclo. ¿No? Hay Está una buenísimo cosa, tu... el tema de la platería Sí. criolla. Sí. Díganme qué platería criolla hay de mujer. Bueno, la hay en las culturas pampas. No, yo te estoy hablando. Pero, Eso mismo te iba a decir. Bueno, Está, claro. no, bueno, está. El aborigen tiene mucho Bueno. más para la mujer platería que para Claro. Bueno, ahí hay otro disparador con respecto a la frontera. Mansilla lo cuenta, que la frontera es un ida y vuelta permanente. O sea, había un comercio entre
clandestino entre los fortines, no, las poblaciones blancas y las tolderías. Porque lo que hacen aguantame un segundo, lo que hacen los pampas y que visto con otros ojos también es comercio, es ellos tenían los artesanos en la cordillera. En la cordillera estaban las tejedoras y las plateras. Y de hecho están todavía. Yo cuando llegué a Temuco no podía creer lo que veía. Llegué a Temuco en los años 90, a un encuentro de payadores. El mercado de Temuco se quemó. En el mercado de Temuco había ponchos de estos, pilas así. Y estaban todas las tejedoras ahí, y fajas y platería. Entonces ellos llevaban hacienda y volvían con manufactura, ¿no? Que eso, si lo hacía Inglaterra, era comercio y civilización. Y si lo hacían los pampas, era delito, robo y bandera. Sí. Y acá tenemos el ejemplo, estás hablando vos, de la orquesta del Chapalecú, donde venían los indios Claro. y los blancos, ahí en la orquesta del Chapalecú y hacían intercambio. Claro, Eso lo cuenta Di Paola muy bien. el famoso mercado, sí. El mercado. Sí. Sí, que dijiste que ibas a contar historias De los cautivos. Los cautivos. Sí, ya porque me disperso y no llegamos. Hay dos historias de cautivos que son extraordinarias y que están escritas. Una está escrita por él mismo, ¿no? Estanislao Ceballos, que fue secretario de Roca, Estanislao Ceballos el afano. Y encontró esos manuscritos de Estanislao Ceballos y con esos manuscritos escribió 3 novelas. Calfucurá y la dinastía de los Piedras, Painé y la dinastía de los Zorros y Relbú, reina de los Pinares. 3 novelas así escribió Estanislao Ceballos en base a unos manuscritos que él dijo que los encontró en un médico, pero nunca dijo de quién eran ni cómo. Gracias a que existió un monje benedictino en la toldería, en el monasterio de los Toldos, que se llamaba Meinrado Hux y que era europeo, no sé de dónde, no recuerdo de dónde era, o no sé de dónde era. Meinrado investigó se encontró con las tribus, con los descendientes de Coliqueo ahí en los Toldos y se apasionó de eso. Y no sé cómo encontró 2 cosas que son impresionantes. Una es las memorias que le tituló Las Memorias del Pueblo de Diablo, que es el fundador de los Toldos, que es un bolichero que se llamaba Electo Urquizo. Ese tipo había escrito en cuadernos toda su vida. Y era el primer bolichero, el primer pulpero de los Toldos. De hecho, cuando llegó el ferrocarril, tuvo que correr la pulpería para estar en el ferrocarril. Bueno, ese tipo fue el que fue testigo de la carrera de Coliqueo con Juan Moreira. Y además anotó todo lo que se comieron en esa semana de joda que armó Juan Moreira con su secretario para estafar a la tribu de Coliqueo, porque fue un día de la carrera, pero después toda una semana de timba. Y Electo Urquizo anotó cuántos peludos, cuántas mulitas, cuántos pollos, cuántos corderos, cuántas vaquillonas, todo lo que se comieron, lo que se jugaron, todo. Y a lo último, Moreira se fue y le dejó a su cosa y le dijo, mirá, vos seguí, dale, que después vengo y te pago todo. Y después lo dejaron pelados, pelaron a los indios, pelaron a los Coliqueos y a Electo Urquizo también. Ese libro es una maravilla, se lo debemos a Meinrado Hux. Había una edición de Eudeva y no se consigue más. Era así. Y encontró Meinrado Hux las memorias de Santiago Bendaño. Las memorias de Santiago Bendaño, que ahora dicen que hay una investigadora de la Universidad de El Salvador que las está por editar completas, Meinrado lo armó como un libro en 2 partes. Y Santiago Bendaño fue un cautivo, llegó a los 7 años cuando era la época de Rosas, estaba Baigorria, el coronel Baigorria asilado. Ustedes saben que en la época de los conflictos entre las guerras civiles nuestras, claro, entre militares y federales en ese momento, los ricos, digamos, se exiliaban, los que tenían medios se exiliaban en Montevideo o en Chile. Sarmiento se exilia en Chile y cuando se va para Chile escribe la famosa frase, yo digo que es la primera aparición en las redes sociales. Sarmiento escribe en un mojón que había en un refugio, en francés, para los troperos que pasaban por ahí, le escribe bárbaro, las ideas no se matan, sí. Pero después llega a Santiago de Chile y lo que hace, como se dio cuenta que nadie le iba a ver a eso, cuenta eso en el diario El Mercurio, o en uno de esos diarios importantes, cuenta que había escrito eso.
Sarmiento la tenía clarísima con respecto a las ideas de él y sus aliados. O sea, si el Chacho Peñalosa tenía ideas, no, esas ideas no es que se maten, le vamos a sacar el envase donde están esas ideas, lo vamos a separar del cuerpo y se acabó la historia. ¿No es cierto? Ese era el raciocinio de Sarmiento. Pero lo que quiero contar es Santiago Avendaño. Santiago va de 7 años de cautivo a las tribus de los ranqueles. Él ya sabía leer y escribir, tenía pasión por la lectura y en los Pampas recibían, con atraso y todo, pero recibían los diarios de Buenos Aires y los diarios de Chile. Y alguien que leyera era fundamental. Entonces él ocupa cierto lugar, pero sobre todo cuida los caballos de un capitanejo al que él le decía papá. Santiago a los 14 años se escapa. Le cuesta muchísimo escaparse, cuenta la fuga de Santiago Avendaño contada por él, aterrorizado porque el miedo que se lo come un tigre. Nadie sabe que había. Yo discuto con Tomás, mi hijo, porque dice que no hay tigres, que nunca hubo tigres. Bueno, los tigres eran los yaguaretés, pero eran conocidos como tigres, la gente le decía tigres. Sengo Vallarade dice que para llegar de Azul a la barría, el pajonal lo tapaban con el caballo, que le llamaban pajonal tejido porque el pajonal se hacía tan fuerte. Entonces, todo eso era un cueverío increíble. El último tigre registrado en la provincia de Buenos Aires que se mató en 1908, registrado por los libros, por ahí se mató otro, ¿no? En una de las estancias de Bioy, en Blanca Grande, acá entre la barriga y creo que se llama Las Casillas o algo así. Las Casillas es como la barriga. Las Casillas es o la barriga seguro. O la barriga seguro, pero no es en Blanca Grande. Bueno, no, creo que es más del norte. Bueno, La laguna ahí. claro, Sí, cerca de la laguna. Bueno, ahí hay un fuerte. Bueno, ahí dice, vieron que el padre de Bioy escribió unos libros muy interesantes, Sí. antes de los 900, y bueno, ahí dice que agarraron el último tigre en 1908. Este chico estaba aterrorizado de eso, pero cuenta todo su escape. Mientras él se escapa, siguiendo lo que es la vieja cuenca del río Atuele, que es que está en disputa entre Mendoza y La Pampa, por Me secan por el dique. Por el dique, exacto. Bueno, él fue siguiendo ese río, y las memorias de Santiago Avendaño son, diría también, de lectura imprescindible, porque aparte está muy bien escrito. Santiago, después Rosas lo agarra, cuando llega él llegó a San José del Morro, me parece, o a San Luis, no, llegó a San Luis, muerto de hambre, de sed, se había muerto un caballo, bueno, estaba desesperado, pero llega antes que la invasión, que estaba saliendo al mismo tiempo que él, pero más al este. Lo mandan a Buenos Aires y Rosas supone que es espía o de Baigorria, Rosas está enojado porque no le entregan a Baigorria, porque los Pampas, Painero le entrega, no recuerdo quién era el que lo tenía, o Calfucuraba, lo que sea, pero no le entregan a Baigorria. El coronel Baigorria está ahí hasta que decide salir, hasta que se va a Rosas. Bueno, ese es un cautivo que después fue lenguaraz, o sea, después se dedicó a hablar, a acercar posiciones entre Pampas y en la revolución de 1874, Mitre se hace el pelotudo, él está prisionero con uno de los Catriel, del cual era secretario, y los mismos Catriel, siendo que lo habían perdonado los soldados, se habían revolucionado y qué sé yo qué, lo lancean. Están atados los dos, fue una cosa terrible, lo lancean. Pero Santiago Avendaño, que fue cautivo de los Pampas, se convierte en lenguaraz y va y viene entre Pampas y blancos para acercar posiciones. El protagonista del viaje de Mansilla a los indios ranqueles es Panguitrú Ward, hijo de Painé, conocido como Mariano Rosas. También fue cautivo Panguitrú. Vieron que, entre otras cosas del lenguaje, eso de cómo las palabras se pueden usar para denigrar palabras que en realidad son dignas. Por ejemplo, la palabra chusma. La chusma era, la palabra chusma hoy es denigrante. Otra connotación. Otra connotación. Otra cosa, claro. Pero la chusma era todo lo que hacían la logística de una invasión, de un malón, como se quiera llamar. Menrado dice que los malones en realidad fueron parte de las luchas civiles nuestras.
no cosas, incursiones depredadoras, sino que tenía que ver con las luchas civiles. Después me voy a ir del tema, pero quiero, háganme acordar que les cuente cómo define Umberto Eco al enemigo. Hay un ensayo de Umberto Eco que se llama Construcción del enemigo, que es importante para verlo del Martín Fierro. Panguitrus era un chico de 9 años en la invasión grande que se hace en las puertas del 25 de mayo. No recuerdo exacto el año que fue eso, pero llegan hasta 25 de mayo y no me acuerdo qué militar, no tengo en este momento en la cabeza cuál, viene por atrás y descubre en un bajo donde estaban las caballadas de refuerzo, porque claro, cuando había que ir a atacar el pueblo se iba de a caballo con la lanza, con el caballo de pelea, pero había una infraestructura para hacer todo eso, porque había que llegar hasta ahí, había que comer, había que carnear, había que tener caballos de refuerzo, y todo eso lo hacían mujeres, chicos y ancianos. También lo hizo en el cruce de los Andes de San Martín. Yo le preguntaba a los chicos el otro día en Olavarría, le digo, ¿San Martín cruzó los Andes? Sí, San Martín cruzó los Andes. Bien, ¿quién iba adelante y quién iba atrás? Silencio. Digo, bueno, adelante iban los negros, que eran los que ponían en el pecho las balas. San Martín hizo un pedido bueno, a ver, donen sus negros esclavos que tenemos que ir a pelear allá. Dicen que los de Buenos Aires no los quisieron donar porque dijeron, no, che, los negros son nuestros, comprarlos si querés, pero no. Y atrás iban mujeres, chicos y ancianos que eran lo que, bueno, además adelante iban los vaquianos, que eran pampas, ¿no? Los que sabían los cruces de la cordillera. Pero eran los que hacían lo que había que hacer todos los días, que era juntar agua, juntar leña, prender fuego, carnear, cocinar, levantar todo el campamento. Todo eso lo hacían los soldados. Bueno, eso es, por eso yo puse también como un subtítulo a esta charla Memorias del ninguneo y del menosprecio. Porque hay una historia que está contada con determinadas cosas así y negada por los otros. A Panguitrus, volviendo a lo que me tengo que concentrar, a Panguitrus lo agarran, tiene 9 años, y lo llevan a todos esos, y él va con otros chicos, prisioneros a la estancia El Pino, que está muy cerca de Entremonte y Las Flores, una de las estancias de Rosas, a que se queden ahí. Supuestamente lo llevaron primero a Buenos Aires, a tantos lugares donde lo bautizan, Rosas le da el apellido, le pone de nombre Mariano Rosas, y después lo lleva a trabajar allá, y también fue un esclavo, fue un trabajador obligado, hasta que a los 19 años se las pira. Eso también es algo muy lindo, porque el Senado Varela dice en un verso, y si el camino va o vuelve, todavía no lo sé, ¿no? Está construida de otra manera la frase, pero los caminos no sabemos si van o vuelven, o son para ir y volver. ¿Qué memoria increíble o qué deseo de volver ha tenido Santiago Bendaño para escaparse solo de 14 años, aterrorizado que se lo iban a comer los tigres porque lo iban a degollar si lo encontraban los otros, porque además se había llevado los 2 mejores caballos? Y lo mismo Mariano Rosas, cuando se escapa una noche de allá con una tropilla por delante, y parece ser que con unos muchachitos que también estaban con él, que serían cautivos como él, y se vienen hasta el 25 de mayo, ponga, y de ahí cortan al poniente para llegar a Liburgo. Bueno, contrariamente a lo que hace Santiago Bendaño, y para mí esto algo quiere decir, Santiago Bendaño es el cautivo blanco que está con los indios, se vuelve y se convierte en lenguaraz. Él va a ser siempre ida y vuelta. Bueno, Mariano Rosas vuelve, después se muere Pailé, ponen de cacique un hermano, después el hermano se muere de una manera tragicómica casi, se puso a jugar con unos cosas que habían quedado en unas carretas que habían volcado de una incursión militar, él se puso a jorobar ahí y eran unas cajas de municiones, donde prendió un trozo, voló con todo. Bueno, Mariano Rosas recibe, una vez que se escapa y llegan los toldos, recibe una carta de Rosas y le dice, pero ahijado, me hubiera dicho que quería irse, yo le hubiera puesto una escolta y hubiera ido con todo, y le hubiera mandado, y le manda yeguas, y le dice, venga a visitarme, y el otro le contesta, sí, no sé si sabía escribir Mariano Rosas, me parece que no, escribió un secretario, porque en la estancia El Pino aprendió de todo, menos a leer y escribir, porque leer y escribir y andar a caballo estaba prohibido para los esclavos y prohibido para las mujeres, prohibido tácitamente para las mujeres.
pero estaba prohibido. O sea, la mujer tiene que aprender a servicio, cocinar, barrer y atender, ¿no es cierto? Pero la lectura y la escritura, por algo habla Virginia Woolf del cuarto propio, y por algo todas esas cosas de que hay, o las que se visten de hombres, o Pablo del Cerro, ¿no es cierto? También Pablo del Cerro. Cosa complicada, porque nos duele de cerquita. Pero bueno, Mariano Rosas no volvió a cruzar la frontera nunca jamás, porque estaba aterrorizado de que lo agarraran los blancos. Al contrario que Santiago Bendaño, que vuelve con los Pampas y habla y todo, Mariano Rosas, lo que sabemos de Mariano Rosas es gracias a las conversaciones que tiene Mansilla. Mansilla le pone voz a Mariano Rosas en la excursión a los indios ranqueros. Pero una de las cosas que dice textualmente Mansilla, que si la puso Mansilla ahí es porque es cierta, Mariano Rosas le dijo, mire compadre, porque se había bautizado una niña para que fueran compadres. Dice, mire compadre, los blancos cuando pudieron nos han matado. Y el día que puedan matarnos a todos, nos van a matar a todos. Se lo dijo Mariano Rosas en 1860 y algo, y la tenía clarísima, ¿no? De hecho, Mariano Rosas muere antes de la campaña del desierto. Panguitú Worf era de la dinastía de los zorros, Worf de Zorro, hijo de Painé, muere antes de la campaña del desierto, lo entierran, y Estanislao Ceballos o Levalle, no me acuerdo cuál de ellos, profana la tumba y le manda los huesos a el Perito Moreno, que estaba haciendo su museo en La Plata, ¿no? Que entre otras cosas tenía ahí a Orqueque, a otro montón que los tenía viviendo, amparados ahí, pero cuando se iban muriendo los descarnaban y los ponían en vitrina. Y la calavera de Mariano Rosas, los huesos de Mariano Rosas, estuvieron ahí hasta que hace unos pocos años descendientes de ellos en Victorica consiguieron que los huesos de Mariano volvieran a Victorica, y hace pocos años estaba yo en... Perdón. Calfucurá también estuvo. Claro, Calfucurá también estuvo, sí, bueno. Ahora está en Salinas Clara. Claro, ahora está en Salinas Clara. Hará 5 años más o menos estábamos armando una muestra en la municipalidad de Victorica y viene un hombre, estaba colgando unos cuadros, viene un hombre y me dice, acá, cuando vinieron los restos de Mariano Rosas los velamos acá, me dijo. Yo ya había ido al enterratorio, pero también eso me dio, qué sé yo, ¿viste? Eso es lo que tiene de maravilloso la literatura, que Mansilla logra que uno se siente en el fogón a conversar con Mariano Rosas. Él te lo cuenta de una manera que vos lo escuchás hablar a Mariano. Esa es tal vez la metáfora que yo quería poner con respecto a la zanja de Alsina. La zanja de Alsina fue para dividir bárbaros y civilización y barbarie. Hay un libro muy lindo también de Gamerro que se llama Martín Fierro o Facundo o Martín Fierro, que es una antinomia que planteó Borges. Borges dijo que si en este país hubiéramos elegido como libro de cabecera al Facundo y no a Martín Fierro, seríamos un país mejor. Eso es lo que decía Borges, ¿no? Y Gamerro dice, bueno, primero que tal vez sea una soncera decir que si un libro se elige y otro no, porque cuántos somos los lectores o quién sabe qué. Pero bueno, el Facundo estaba más en línea de lo que pensaba Borges con respecto a civilización y barbarie. Lo que dice Gamerro también es que la inteligencia de Sarmiento fue trazar una línea en la cual después todos los demás que seguimos analizando la vida de nuestro país, nos ponemos en esa antinomia, o sea, usamos la cancha que nos marcó Sarmiento, civilización o barbarie. Al respecto de eso y al respecto de Santiago Bendaño como lenguaraz, una vez escribí una décima que dice, quisiera ser lenguaraz y andar bandeando fronteras. Tal vez, pues no haya otra manera de entendernos y hallar paz. Nadie es menos, nadie es más. El viento barre cenizas, el tiempo borra divisas y no hay nada tan salvaje como aquel civilizaje que cree que nos civiliza. Bueno, nada, esas son dos historias de cautivos que seguramente si nosotros no nos hubiéramos quedado o tan desconectados con nuestra historia y hubiéramos
copiado determinados formatos, como hace el cine de los 40, por ejemplo, que copia el formato del western para cuando hace historias criollas, y entonces todos los paisanos andan a los Santos Pedros o se bajan de cualquier lado del caballo, y tienen todo, están hechas con muchas buenas ganas, pero copiando un formato que no termina de cuajar. Y al respecto quiero hacer una reflexión sobre Molina Campos, que también habla un poco de dónde nos paramos, ¿no? Florencio Molina Campos, tal vez uno de los artistas más singulares. ¿Qué entendemos nosotros por vanguardia, ¿no? Cuando nos formamos, hay una charla de Oski Guzmán, el actor, que cuando habla de Bululú, él cuenta cómo él, un hijo de boliviano, llega de bolivianos que tejían, que cosían, trabajaban en talleres de costura. El padre dejó de hablarle cuando él le dijo que quería estudiar teatro. Es larga la historia, pero él cuenta eso en el Bululú. Y... Ay, se me fue. Molina Campos. De Molina Campos, claro. Dice Oski Guzmán. No, dice, yo entré a estudiar teatro porque yo quería hacer artes marciales. Entonces me dijeron que ahí había eso y yo me metí ahí. Dice, y ahí me encontré con el teatro argentino. Dice, ahí estudiamos teatro argentino, estudiamos Shakespeare, Molière, Ibsen. Y bueno, cuando estudiamos Bellas Artes, entonces empezamos a ver Van Gogh, empezamos a ver a Dalí, empezamos a ver a Picasso, empezamos a ver toda la historia del arte, también menosprecio y ninguneo, porque en el libro de Gombrich no hay una mujer, ¿no? Y ahí está en YouTube esa intervención con el cuchillo carnicero, que si no la vieron, véanla porque es extraordinaria. Perdón, ¿Cómo se llama? Sí. En la universidad hay muchos aspectos de así por Rivos. Yo empecé a estudiar filosofía, Sí. y lo primero, la filosofía nace con quién, con los presocráticos. Bueno, claro. Y además, todos hombres. Mirá, Rita Segato lo hace una comparación, que por eso es lo que yo quiero hablar después a lo último, en el cierre, y apúrenme porque estamos con la hora. Más una hora. Dice que Europa nos puso a nosotros en el lugar de productores de materias primas, ¿no? Y ellos iban a industrializar. Pero no solamente de materias primas en cuanto al grano y eso, sino también del pensamiento. O sea, el pensamiento lo vamos a elaborar nosotros. Ustedes ya pongan así de pico abierto como el pajarito en el nido, ¿viste? Que nosotros le vamos a dar lo que pensamos. Ustedes no se pongan a pensar. No, eso déjenlo que nosotros lo vamos a hacer, que lo hacemos mejor. Bueno, cuando nos planteamos la idea de vanguardia, ¿podemos poner a Molina Campos? Cuando nos planteamos la idea de vanguardia, la vanguardia es lo que va más adelante del ejército, ¿no es cierto? La vanguardia es lo que corre los límites, lo que cambia las reglas del juego, lo que hace algo nuevo, ¿no? Molina Campos nunca fue considerado por sus pares, sus contemporáneos, un artista plástico, ¿no? Pero mira lo que hace Molina Campos. En ese momento, contemporáneo a él, llega Petoruti, todos iban a estudiar a Francia, ¿no? Cuando Molina Campos, Petoruti pinta, viene con el cubismo, después llega Mailarro con el impresionismo, todas las cosas que ya en Francia tenían 20 años de antigüedad, acá llegan. Molina Campos no pinta sobre tela, pinta en cartón. Mirá todas las cosas que rompe Molina Campos. No pinta con óleo, pinta con témpera. No pinta grandes superficies, pinta cuadritos chicos. Además, pinta gauchos y gauchas, pinta trabajo, por ponerle el de la escuela. Y como si todo eso fuera poco, no los cuelga en galería, los publican en almanaques. Y como si todo eso fuera poco, en el almanaque de Alpargatas, más cerca todavía. Mirá, pinta caballos flacos, nadie ha pintado caballos flacos. Todos los caballos eran flacos. Todos los caballos eran flacos, porque en esos momentos las calles no había nada de pasto. O sea, estaba lleno de animales, no había pasto, todo era tracción a sangre. ¿Cómo ibas a encontrar pasto si había pasado una tropa? Y antes de la tropa estaba el caminero, y antes del caminero pasó la chata y largaron los caballos. Los caballos estaban todos flacos y la gente también. Mirá esto. Es una maravilla, o sea, pinta la sociedad, la pinta con humor y la pinta con ternura, ¿no?
Y no lo vemos como un vanguardista. Pero además, y esto es el broche de oro para mí de Molina Campos, y en eso se parece a Frida Kahlo, cuando se habla de Molina Campos se dice, no, porque vino Walt Disney a buscarlo a Molina Campos. Como, o sea, Walt Disney es el gran legitimador. ¿Saben qué es lo genial que hizo Molina Campos? Fue y se volvió. Lo genial que hizo fue volverse. Dijo, esto es una cagada. Lo que me quieren hacer a mí en Estados Unidos es una cagada. Se volvió el tipo. Y a Frida Kahlo le pasó lo mismo. Diego Rivera la llevó a París y le dijo, mirá, esto es la maravilla, la cuna del arte. Y Frida Kahlo pone en su carta, dice, acá son un lote de locos que solamente quieren coger y tomar. No quieren, yo me tengo que volver, yo quiero ir a México, yo quiero estar en mi casa, yo quiero estar con mi gente, yo quiero estar con mi pueblo, yo quiero pintar mi dolor. Esto es mentira, es una construcción nada más, y no es para mí, ¿no? Ahora, lo vi, algo similar, tardó años Molina Campos en entrar al Museo de Bellas Artes. Yo no sé, y estos volvemos a lo mismo, los caminos de tierra, los caminos del costado. Molina Campos hizo esto porque no podía hacer otra cosa, porque esto era lo que a él le hacía vibrar, ¿no es cierto? Porque esto era lo que a él lo conmovía. Y por eso es quien es. Algo similar pasó con, y volvemos a la metáfora, con Cándido López, ¿no? Cándido López era un pintor de bodegones, después empezó a sacar las primeras fotos, a hacer daguerrotipos, pero pintaba muy lindos faisanes, muertos, pescados, tenía mucho oficio para pintar. Pero se anota y va a la guerra, a esta tragedia que fue la guerra de la Triple Alianza. Y ahí empieza a hacer apuntes de la guerra. Él quería contar la guerra, pero sin darse cuenta, o sea, porque lo excede su pasión por eso, es el primer tipo que cuenta cosas colectivas, ¿no? Movimientos colectivos, donde está el pueblo en movimiento, donde está la gente, en algo terrible como fue esto. Pero antes de él llegar a hacer esos cuadros, en la batalla de Coripaquí, pinta a los muertos, bueno, ese es el primer velorio, el primer muerto, digamos, de la guerra, del bando de ellos. Fíjense todas las cosas dramáticas que hay ahí, es el primer muerto, después se hicieron más velorios, se dan cuenta porque mataron sí. Bueno, esta es Gertrudis Chávez, esto es uno de los campamentos, este es después de la batalla de Coripaquí. Él pierde la mano derecha, era el gran pintor de bodegones, pintaba plumita por plumita, pierde la mano derecha, se vuelve con todas sus libretas, se va a San Antonio de Areco a trabajar en un campo, cría 10 hijos con su compañera, que debe haber sido la que crió en realidad, y pinta todos esos cuadros. Pinta cuadros que cambian la historia del arte argentino. Nadie lo pone en valor al punto en que cambió las leyes de juego. Primero toma el horizonte, porque dice, esto tiene que ser apaisado. Nuestro paisaje es así. Necesitamos mucho horizonte. Como el horizonte no se podía pintar, como yo decía al principio, el tipo lo que hace es, este horizonte, no está pegado, bueno. Ese horizonte que lo está viendo así, hace algo que después hace Picasso. Ese horizonte que está viendo así, dice, yo lo voy a poner así. Yo lo doy vuelta y pinto todos, de arriba para abajo, no pinto en perspectiva, sino que el que está más atrás es el que está más arriba, ¿no? En algunas partes hace una pequeña disminución de tamaño y en algunas partes hace una pequeña disminución del detalle o un trabajo de perspectiva atmosférica que es quitarle intensidad al color. Pero en realidad él le da valor a todo lo mismo. Mirá, poné el cuadro de Blanes, que Blanes es otro... Antes que salgamos de Cándido López, sí. en algún momento me parece que lo comentamos. Sí. Peleó con el coronel Weber. Sí, lo comentamos, sí. Él dice eso porque yo vivo en la estación Coronel Weber de Las Flores. El coronel Weber también, Calfucán le perdonó la vida, estuvo cercado ahí. Bueno, ese cuadro se ve muy chiquito ahí, pero es el cuadro que estaba en los billetes de 100, la campaña, la plana mayor de la campaña del desierto. Bueno, ese es un cuadro donde hay Photoshop, es un gran, Blanes es un gran usador de Photoshop que no existía, pero digamos,
esos caballos son todos puros de carrera. No había caballos puros de carrera. Son todos caballos de... Claro, aparte de que están perfectos ¿cómo se llama? Los uniformes y todo eso, son sangre pura de carrera. Bueno, hay otro pintor más que yo no lo traje, que es también pintor de la llanura ya del siglo XX y que es maravilloso, que es Enrique Policastro. Policastro es un manejador de la sensualidad absoluto, pero además hay una mujer que es muy poco conocida y que trabaja con el silencio, con la ternura y con la espera. Eso lo digo yo, no es que ella lo haya dicho. Busca, miren, ella vivió, era austríaca, Gertrudis Chale, se mató en un accidente, un avión que se cayó en La Rioja en la década del 40 o 50. Se engancha mucho con la llanura, con la América profunda y con la pintura de las mujeres. Fíjense, siempre hay caminos, siempre hay horizontes y siempre hay mujeres que parece que están como a la espera de algo va a suceder, ¿no? Están cuidando, para pasar a otro, ¿ven? Están trabajando, pero siempre están, fíjate que esta parece que estuviera cosechando, y hay como un rastrojo, y ahí está otro mortero más moderno que el que veíamos en Palier, pero también ella está cuidando, también hay un camino y también hay horizonte. Mostrar otro. Bueno, me fascina porque esta es una realidad de la Argentina de hoy, si volvemos al tema, si llegamos para cerrar el tema de la siembra directa. La siembra directa se parece, y por eso es la metáfora que yo quería traer, al minimalismo que reina en el arte. Porque la siembra directa es que yo tiro algo que solamente deja crecer una cosa. Y todo lo demás se muere. Y el minimalismo actual, hay una frase de Santoro que fue disparador de todo esto, es una manera o sea, llegamos al punto de que un día un curador dijo que en una bienal no iba a llevar ningún artista, porque su propuesta curatorial era que la bienal no haya nada. ¿Viste? Entonces la siembra directa absoluta era un rastrojo de soja, no hay nada. O sea, rastrojo de soja de los de Pergamino, donde sacan las tranqueras, donde sacan los molinos, donde sacan los corrales, donde sacan los puestos, que es lo mismo que quemar las naves, porque decir, no vamos a volver nunca para atrás. ¿Entendés? Acá van a seguir comprándole a Monsanto hasta que esto reviente. Y creo que está reventando, pero bueno. Ella dibuja la tapera, acá hay una tapera. Esto es lo que hay hoy en todo el campo argentino, taperas. Taperas, taperas y taperas. Esto está pintado en el año 40, mirá las mujeres ahí, hay otra ahí. Hay otro que tiene dos caminos. Mirá, esta chica así está caminando. Lleva carga y hay dos caminos, uno de tierra y otro de asfalto. Ella viene por el de tierra y no sabemos si va a doblar por la línea de asfalto o no, que es lo que va a hacer. Allá hay una obra que parece que fuera de Salamone, mirá. Sí. Pero Gertrudis Chale es impresionante. Gertrudis Chale nos habla hoy de cosas que pasan hoy. Y eso es lo que yo creo que tiene sentido el consumo del arte, la producción del arte, que no tenemos que pensar qué es lo que nos va a suceder mañana con la galería o con esto, todo. Tenemos que hacer lo que queremos hacer nosotros. Hay una parte, la película de Van Gogh, que trabaja de Foe, ¿cómo se llama el director? William Dafoe, la película se llama Living Van Gogh. Puede ser. Sí, bueno, puede ser. entre las construcciones del relato que hay, hablando de las europeas, para no hablar de las nuestras, hay una cuarteta popular que habla de lo que es la edición del relato, que es maravillosa, también una cuarteta que se sintetiza todo en 4 versos. Cuando un pobre está chupando con un rico en compañía, la del pobre borrachera, la del rico es alegría, ¿no? O somos borrachos todos o somos alegres todos, pero eso es construcción del relato. Bueno, ahora hay una teoría que parece ser bastante, que tiene ciertas certezas, de que Van Gogh ni se cortó la oreja ni se suicidó, ¿no? Van Gogh, en la pérdida de la oreja, es en una pelea con Gauguin, están los dos totalmente en pedo, además con ajenjo, tomaban ajenjo, que era algo que les partía la cabeza, y nadie sabe qué pasó en eso, ni por qué llegó esa oreja a... Si ahora es fácil que te cataloguen de loco, imagínate en 1880 un tipo que se iba a la noche con un sombrero lleno de velas a pintar y que no quería que hinchar las pelotas. Lo único que quería era pintar, lo único que quería era pintar. Aparentemente a ese pueblito llegaban
los fines de semana un lote de muchachitos que eran estudiantes con recursos de París a pasar a jorobar. Ahí había chicas, ellos eran, venían con recursos, ya digo, bueno, iban a emborracharse, a mamarse, qué sé yo. Y los jorobaban a Van Gogh, lo corrían a pedradas, lo jorobaban, lo molestaban, qué sé yo qué. Y aparentemente, y eso se tapa también por la dignidad de Van Gogh, los tipos se encuentran un revólver, tenían un revólver roto, qué sé yo qué, y se ponen a joder que lo van a matar, qué sé yo, que él se calentaba cuando lo venían, él que estaba pintando quería concentrarse en pintar y se calentaba. Y le dice, ¡te mato! ¡Pam! Y salió la bala. Le pegan un balazo en el pecho. Nadie se mata de un balazo en el pecho. En la Flora y en la zona, el otro día me dijeron en Viedma también, dice, acá la gente se ahorca. Bueno, en mi pueblo también la gente se ahorca. Yo desgraciadamente he visto chicas, alumnas mías, de 20 años colgarse de la carrera del galpón con el lazo del padre. Yo no sé cómo se mataban en Francia, pero nunca he visto que alguien se mate con un balazo en el pecho. Él agonizó y no dijo nada. Nunca dijo nada. ¿De quién? ¿De por qué se había matado? ¿Por qué se mataba? ¿Qué pasó? Él quería pintar. Realmente, si se construyó esa historia para hacernos más interesante la obra de Van Gogh, para venderla mejor o qué sé yo qué, bueno, todas las historias se construyen, vamos a ver cómo lo podemos abrir. En la película esa sucede algo que yo pienso que en alguna manera nos pasa a todos los artistas. Y no con otros, sino con uno mismo. Está Van Gogh sentado, ¿se acuerdan que a Van Gogh lo encierran en una especie de loquero, en un psiquiátrico, sí, de unas monjas que estaban ahí? Y viene un cura y le dice, está muy bien filmada esta cosa porque uno siente que es el otro que está hablando, no está como de afuera, sino que vos dialogás con el actor que está, se hablan a la pantalla, ¿no? Es muy fuerte, aparte este hombre después la logra bien. El cura le dice, mire, yo le tengo que dar el alta. Si yo firmo, usted sale. Ahora le voy a hacer una sola pregunta. Dice, mire esto. Le dice, ¿esto lo pintó usted? Sí, le dice Van Gogh. Bueno, ¿a usted esto le parece lindo? Le dice el cura. Y Van Gogh le dice, sí. Pero ve que usted está loco. Dice, esto es espantoso, esto es horrible, esto es una porquería. Dice, bueno, finalmente... Van Gogh dice ahí algo que debe ser una construcción literaria, pero está muy linda igual, que es en realidad lo que cualquiera que se ponga a pintar o hacer cosas tiene que pensar. Yo lo pinté para gente que todavía no nació, le dice Van Gogh. O sea, no nació a entender esto, ¿no? También es una metáfora. Pero lo que te pone en serio, que uno mismo a veces tiene ese cura adentro, ¿no? Que te dice a vos, esto que estás haciendo no es una cagada, ¿no? Y entonces vos lo agarrás, lo tirás a la mierda y no lo haces. Y volvemos al principio que yo decía, refutaba eso de Hernández, que dice, no pinta quien tiene ganas sino quien sabe pintar. No, hay que pintar. Tengo que cerrar. Para cerrar, sí. Habías dicho que ibas a nombrar a un gaucho más. Eso. Cierro con el cuarto. Perdonen que me extiendo, lo que pasa es que me entusiasmo. Los gauchos son Santos Vega, son Martín Fierro y Don Segundo Sombra. Lo que no se dice de Don Segundo Sombra, que me parece que vale la pena, me parece un libro bellísimo, es una construcción de Guiraldes que lo escribe en Francia, de un empleado de ellos. Lo que no se dice es que cuando él se va, y él dice, me fui como quien se desangra, el que se desangra no es Don Segundo, sino el dueño que se queda con el campo, ¿no? Lo que no se dice, a diferencia del Martín Fierro, es que cuando se va Don Segundo, se va a la calle, ya no es el campo, ya el campo está alambrado, él se va a la calle, es un tropero que sale a la calle. El cuarto gaucho, que creo que es la síntesis de todo, es el que nos defiende a nosotros, y es el que defiende el ocio, el que se hace cargo del ocio. El que lo escribió no sabía nada de campo. Agarró y leyó todo lo habido y por haber de la gauchesca, de la Argentina y del Uruguay, del Río de la Plata. Y lo reconvierte en frases que utiliza su personaje y que además están tomadas del habla popular. Tal es así que el que lo parió pensamos que lo inventó Mendieta y en realidad el que lo parió yo lo escuché en el campo desde que yo tengo
4 años, ¿qué lo parió? Decía, se fue la sola, ¿qué lo parió? ¿Qué lo parió? Y el mal pero acostumbrado también. Y es Inodoro Pereira. Inodoro Pereira ya no está en el campo, ya está esperando a ver qué, sobre todo el Inodoro Pereira del final, ¿no? Porque el principio de Inodoro Pereira es en los 70, todavía hay una cosa muy de militancia, está con la cosa de la gauchesca, que parece que fuera de un ballet folclórico que viene con las goleadoras y cosas. Pero el último, Inodoro, que ya está vencido, que está con Mendieta, que está esperando, reivindica todo eso y lo reconstruye. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el Martín Fierro se nombra un femicidio, ¿no? También se tomaba como broma, hoy ya no se toma como broma, justamente por la certeza que tenemos de los femicidios, pero dice que el viejo Vizcacha mató a una mujer de un palo porque le dio un mate frío. Hay una historieta de Inodoro, que seguramente Fontana Rosa no la vivió de esa manera, pero que hoy en nuestra relectura la podemos ver así, cuando Inodoro lleva a la Eulogia al campo, al rancho de él la primera vez. Le da una serie de instrucciones de cómo quiere que le mantenga el rancho, ¿no? Le va dando las instrucciones y la Eulogia lo escucha medio tiempo. Y la última instrucción es cómo quiere que le prepare el mate. Entonces le empieza a decir todo y en el último cuadrito vuela el mate, se ve solamente la cámara de Inodoro, el mate le pega en la cabeza y cae despatarrado así, está la hierba tirada, la bombilla tirada por allá, y Inodoro se endereza un poco y le dice, está bien, y que sea un poco retobada también. Ese es el cierre. Y después hay otra historieta hay otro cuadro de Inodoro Pereira en el que él está tirado en el medio del campo, así con Mendieta al lado, y le dice, Mendieta le dice, el ocio, porque no ve que está tirado así, el ocio, Inodoro, es la madre de todos los vicios. Y Pereira lo mira y le dice, sí, pero una madre es una madre y hay que respetarla. El cierre de todo esto, volviendo a esto, es que cada uno de nosotros, o en un tiempo, el paisaje nos modificaba y hacía que las expresiones del hombre cambiaran, ¿no? Nos guste o no nos guste, la línea de horizonte y el paisaje que hoy nos domina, que hoy nos maneja, o al que hoy accedemos, y que también creo que es una sucursal del viento y de la realidad, es no la línea de horizonte, sino este aparatito. Yo creo que tenemos que aprovechar todo lo que resulta acá, y acá hay alguien que lo ha aprovechado muy bien, que es Nico, para ver cómo replanteamos todo esto. Pero no olvidarnos y cómo podemos trabajar con todo ese pasado tan complejo, tan interesante y tan caótico que hizo que esta charla fuera caótica. Gracias. Si alguien se quedó con una duda. Sí, te quedó la del enemigo de Eco también. Ah, bueno, eso es muy cortito. Humberto Eco tiene un ensayo que se llama Construcción del enemigo y él descubre, a raíz de una pregunta que le hace un taxista, que todos los pueblos le ponen las mismas condiciones al enemigo, ¿no? Y estábamos hablando del tema de los nazis y eso, y también entra para eso. Mal olor, el enemigo tiene mal olor, el enemigo es muy bruto, el enemigo come carne cruda, el enemigo maltrata a las mujeres, se maneja con brujerías, con artilugios. Y Humberto Eco lo que termina diciendo, es muy largo el ensayo, no es muy largo, pero digamos desarrolla más el tema, lo que termina diciendo es que esa construcción sirve como coartada porque lo animaliza al enemigo, ¿no? Y si el enemigo es un animal, yo lo puedo matar, ¿no? Y es lo que desgraciadamente hace Hernández con respecto a los pampas, ¿no? O sea, en el Martín Fierro se dice que los indios ahogan al chico, que además dicen que tenía los ojos celestes como potillito zarco. O sea, lo europeizan mucho para que sea más terrible, que lo ahoguen al chico ese. Y a mí se me ocurrió también que como el libro se lo banca un juez de paz,
¿no? Y es en 1872, le pudo decir a Hernández, y esto es un delirio mío, ¿no? Che, escuchame una cosa, con Roca estamos acomodando en 4, 5, 6 años más, ya que vamos a arrasar con esto. ¿Por qué no me le pones ponémele un ahogamiento de un chico, una chica, un pampa que le ate con las tripitas del bebé las manos a la nena? Un disparate absoluto, ¿no es cierto? ¿Cómo va a atar con la... O sea, no se puede, lógicamente, que quien haya cambiado un cordero sabe que con una tripa no se puede atar nada. Hacer los brutos, hacer los bárbaros, hacer los salvajes, porque los tenemos que ir a matar en 3 o 4 años más. Entonces, yo te voy a bancar el libro, le dice, soy lo mismo. Vos, haceme 2 favores. Dice, nombrame el pueblo, ya que estás, dice, nombrame el recurso, y ya que estás, haceme más salvajes estos indios. Entonces después, un día, Hernández lo va a ver a Fierro y le dice, che, el libro sale, pero le tengo que hacer unos cambios, porque, ¿sabes qué? Si no, Miguel no me da la plata para editarlo. Vos perdoname, soy lo mismo, exacto. Juez de paz de acá. Bueno, Miguel fue el que le dio data a José Hernández sobre, en ese momento era Melitón Fierro. Claro, Melitón Fierro. Él y Álvaro Barros, claro, era el jefe de Azul, claro, donde fue Melitón Fierro. Él le cambiaron el nombre. En mi ficción, Fierro le dice, pero hermano, a nosotros cuando no teníamos dónde caernos muertos, estos tipos nos cuidaron, nosotros cruzamos la frontera y no nos mataron, ahí vivimos 5 años, ¿no? Me parece que el gran héroe del Martín Fierro es el Sargento Cruz, porque el Sargento Cruz hace lo mismo que Molina Campos, se vuelve. El Sargento Cruz, cuando lo van a matar a Fierro, él está de milico, lo llevaron los cosas y todo, le dice, no, yo no consiento que se mate así un valiente. Y están todos los otros milicos y él se da vuelta, se pone del lado de Fierro, ¿no? Ese tomó la decisión de no pelear contra el hermano y se da vuelta. Bueno, Perdón, Muster, ese inglés que hizo la travesía con los tehuelches, muestra una visión muy distinta de los indios, porque él convivió todo el trayecto y dice, son limpios, amables, permite que se incorporen los que se escapaban de Punta Arenas sin preguntarles nada y después cuando se quieran ir que se vayan. Es decir, muestra una visión de los indios con los que él convivió que es distinta a todo esto. Pero no es un Mansilla también lo muestra. Mansilla tiene esa cosa irónica que tiene él de Bon Vivant, pero también lo muestra. Dice que se comía puchero, servido en bandeja de plata. En el coso hay un rancho donde hacen una misa porque iba con unos franciscanos y lo cubren todo de ponchos pampas. Yo iba a mostrar este poncho. Y además Muster le dice que estos en pocos años van a desaparecer porque le vamos a traer enfermedades. Bueno, ahora las Muster enfermedades, el alcohol y el conocido. son lo que... Hay otra cosa interesante que es el informe de Vialema-C. En 1904 Roca dice, andá y recorre todo y decime cómo son los artesanos. Pero los ingleses le dijeron, esto está buenísimo, ¿quién lo hace? Esto lo hacen los pampas allá. No, los pampas que nos den la lana, ¿no? Esto lo vamos a hacer en Manchester y se lo vamos a vender a ustedes. Nosotros le compramos la lana. 3 veces menos costaba. Claro, bueno. El paño universal. Claro, bueno. Entonces manejamos el mercado. Yo te compro la lana y te vendo el poncho. Manejamos el mercado. Bueno, me saco la punta que me tengo que ir. Gracias. Oiga, Cambió un poquito Espera que me toque. Cambié un poquito la cara. Está cara amargado también como que se Bueno, fue larga la charla, sí. ahora sí, divino. Bueno, muchas gracias a todos.